Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu podcast, Esculapio Podcast, donde hablamos de absolutamente todo y a la vez no hablamos nada. Aquí, bueno, estrenando nuevo escenario, una escenografía Estamos grabando desde Sotomayor Studios. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy quiero tocar un tema muy particular que son los primeros días de estudiante de medicina versus el último día de estudiante de medicina, el primer día como médico interno o cuando vas a hacer la rural versus el último día de médico interno, primer día de residente versus el último día de residente, en este caso de cirugía. Y, y ahí vemos cómo se desarrolla este tema. Bien, creo que cuando uno tiene un primer día de estudiante de medicina o de cualquier otra cosa, ¿no? Tiene muchas expectativas, tiene un conocimiento general de lo que es la carrera o de lo que pudiera pasar en el día a día de la carrera y, y después vas viendo, o sea, ahí vas viendo si llenaron o no llenaron tus expectativas. Creo que en el caso de la medicina, muchos estudiantes que no saben o no sabemos cómo es en realidad, lo que sí sabemos es de que quieres ser médico y ya, ¿no? Entonces muchos estudiantes piensan que van a llegar el primer día de una vez a operar o a ver cadáveres o a ver órganos o atender pacientes o examinar pacientes. Pero, disculpa, y resulta de que no es tan así como nosotros lo planteamos o lo pensamos, ¿no? Vas el primer día de clases o el primer día te entregan todo lo que vas a ver, todas las materias que vas a ver en el primer semestre o trimestre o año, como sea tu universidad. Y resulta de que el primer día no es como realmente pensabas que era. El primer día dice, hey, ¿y dónde están los enfermos? ¿Dónde vamos a empezar a curar? ¿Dónde? A ver, no, ¿qué? Voy a curar, voy a inyectar, voy a agarrar vías. No, chico, realmente eso no es así. Em, en- Tienes que pasar por unas etapas de conocimiento básico, como le mencioné en alguna oportunidad, para sentar como el nombre lo dice, tus bases, ¿no? Tus cimientos de lo que en algún momento vas a ver como la parte clínica. Entonces, creo que en el camino va cambiando esa perspectiva que tuviste el primer día. Y creo que es muy importante estos primeros días de estudiante de medicina, estos primeros días claro, estudiante de medicina, y realmente te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta la carrera como tal. En mi caso, desde el primer día, claro, yo tenía otras expectativas, o sea, pensaba y otras cosas que era el mundo de la educación médica, de la enseñanza o del proceso de enseñanza que tiene un médico. Y eh, me cambió todo el panorama los primeros días de la carrera, pero es ahí cuando me enamoré mucho más de lo que es la medicina, porque entendí que debes de eh, entender, valga la redundancia, todo desde lo más pequeño. En este caso, me acuerdo muy bien que todo se basaba en lo que es la célula, desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista histológico, obviamente, y pasa por la parte molecular, por la parte de bioquímica, bla, 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 todas esas cosas. Entender cómo un grupo de células puede formar un tejido, un órgano, pero si usted no entiende lo que es lo mínimo, muy difícilmente o va a costar un poquito más entender algunos procesos que ocurren en el organismo. Así que es
extremadamente importante esa perspectiva que tengas de cómo abordar la educación en medicina. Porque una vez que tú comprendas todas esas cosas, vas a entender anatomía, vas a entender fisiología y así sucesivamente vas a entender lo que ocurre en el organismo cuando se enferma y podrás más o menos tener una idea de cómo pudiese mejorar a través de tratamiento farmacológico o no farmacológico. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Entonces, viene ese primer año de medicina donde tienes muchas expectativas, pero muchos entran y dicen, hey, esto no era lo que esperaba. Y hay un buen grupo que deja la carrera porque piensan que no es, o creo yo que el 90% no está muy claro de cómo es el, el, la educación como tal desde el punto de vista médico, ¿no? Aunque les digan que son carreras básicas, perdón, que son materias básicas al principio, etcétera, pero como que cambia la perspectiva porque, hey, esto es libros, microscopios, láminas, etcétera. Entonces, es bastante interesante y bueno, versus el último día o los últimos días o el último año de la carrera de medicina, en nuestro caso que son 6 años, el último año tú ya crees que eres médico, te la sabes una más miles. El tema está de que en la medicina, como vas aprendiendo de manera escalonada y vas abordando las diferentes especialidades poco a poco, vas comprendiendo y entendiendo, por ejemplo, cirugía, pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, etcétera. Entonces, ya vas adaptando varios pequeños conocimientos de eso. Lo básico, vas adaptando los pequeños conocimientos de lo patológico, vas adaptando pequeños conocimientos del tratamiento de dichas enfermedades, obviamente con un precedente de básico, lo vuelvo a repetir. Y ya piensas que porque diagnosticaste algo, entre comillas, y sabes el tratamiento de ese algo, entonces estás chévere, pues sabes todo. Y muchas veces, y eso es algo muy frecuente que pasa, y es algo que me he dado cuenta, de que el estudiante de primer año cree saber más que el de segundo. El de segundo cree saber más que el de tercero, y así sucesivamente. Y cuando eres de sexto año, tú dices, no, chico, ese médico interno, el de la rural, está perdido, se no sabe nada. Yo sé más que él. Y esas ansias de último año de que por fin quiero graduarme, ya estoy cansado, quiero graduarme, quiero graduarme, quiero graduarme. Y te gradúas, te entregan tu gran título, pero tienes que ir a tu año rural. Entonces vuelves como a empezar de cero y muchas veces pasa de que todos esos conocimientos que eh, los tenías como que en tu disco duro por alguna y extraña razón, no sé si a todos les ha pasado, es de que hay momentos que que te pones en blanco, que no sabes realmente qué coño, a ver, y pum, después aterrizas y dices, ok, ya, bueno, vamos a seguir avanzando. Pero ese contraste de un último año de carrera de medicina con el primer día o los primeros días de médico interno es bastante interesante porque sabes tanto como estudiante de sexto año y como primer día de médico no sabes nada. Y al transcurrir el tiempo, esos primeros días de médico interno, vas viendo y te vas codeando, digámoslo así, ya con los residentes. Ya no hablas como un estudiante hacia un médico residente, sino hablas como un médico interno hacia un residente. Y vuelve a empezar lo mismo. El médico interno, que porque yo lo he visto y yo lo he pensado, visto de otros colegas también. No, o sea, el interno que está rotando por cirugía cree o medicina interna o la especialidad que sea, cree saber más que el residente de primer año. El del primer año cree saber más del segundo, el del segundo cree más del tercero y así. Lo bonito de las especialidades, o lo bonito no, algo curioso, por decirlo así,
es de que, por ejemplo, el estudiante o el residente de primer año tiene mucha carga laboral, tiene muchas responsabilidades y tiene tanta carga, se está adaptando a un nuevo sistema de trabajo que el tiempo no le alcanza. Los primeros meses son bastante fuertes, bastante duros, porque tiene muchas cosas que hacer, tiene mucho que escribir, tiene mucho que preparar. En el caso de cirugía, tiene que aprenderse todos los casos que se va a operar al día siguiente, tiene que aprenderse todos los casos que ya se han operado un día antes o ese mismo día, tiene que saber todos los casos que están en la sala, tiene que saber toda la emergencia, los 5, 10, 15, 20 X pacientes que hay en emergencia y tiene que tenerlo todo al día, ¿no? El residente primer año. El residente segundo está como en una transición porque no tiene tanta responsabilidad como no tiene tanta carga de trabajo como el estudiante, como el residente primer año, pero tampoco tiene tanta responsabilidad como el de tercer año. Entonces está como que, porque siempre ocurre de quién es toda la culpa del R1. ¿Pero por qué? Porque el R3 no, no, no supo manejar a su equipo de trabajo. Entonces el R2 está ahí comiendo cotufas, viendo las peleas y viendo todo lo bueno y lo malo, o lo bueno y no tan bueno. Entonces es algo bien interesante eso porque el R2 está y no está. Y tampoco tiene jerarquía como para organizar, pero tampoco tiene la sublevación tan abajo como para obedecer todo. O sea, está es un estilo, creo yo, que es una especie de semáforo que va solamente a agarrar el tráfico. Estos se van a operar, R1 prepáralo, estos vienen, vamos al quirófano, lo lleva al R3 y así. Entonces, es bastante interesante. Y ya cuando eres R3, en el caso de cirugía, ya es un momento tan bonito, tan interesante, tan diferente, porque estás mucho más aliviado de la carga laboral, entre comillas, pero tienes otro tipo de responsabilidades. Ya llevas la batuta, digámoslo así, de una emergencia. Ya decides quiénes se van a operar y quiénes no se van a operar. Ya decides las prioridades que necesita una emergencia. Ya decides las prioridades que necesita la sala de cirugía. Ya organizas tu equipo de trabajo. Y realmente es un momento bastante bueno porque pensando ya en retrospectiva, siendo un R3, tú dices, wow, cómo en tan corto tiempo pude aprender mucho, o ya por lo menos sé cómo operar tal cosa, o sé esto, o sé lo otro, ya sé cuándo hay que operar. Pero ya es cuando tienes que hacer un stop. Y es algo bien interesante lo que pasa en el transcurso de la carrera de medicina como tal, hasta tus días o tus primeros días de especialista. Pasa de que, por ejemplo, en las guardias, en los primeros días de estudiante, porque el estudiante de medicina tiene que hacer guardias, tú dices, quiero que llegue todo, quiero ver infartos, quiero ver accidentes vasculares encefálicos, quiero ver trauma cráneoencefálico, quiero ver heridos de bala, o sea, como estudiante quieres ver todo y estás ahí. Quiero que llegue, quiero que llegue. Igual el R1 de cirugía quiere operar todo, quiero que llegue algo para operar, quiero operar, quiero operar, quiero operar. El R2 está ahí pendiente, está tranquilo, quiere dormir. El R2 quiere dormir, descansar, relajarse. El R3 como que ya está un poco más cauteloso. Ya va, un momento. Esperemos un momento. Hay otros que son más ansiosos que quieren operar también. Bueno, al fin y al cabo todo el mundo quiere operar. Pero ya no es el sentido de que quiero operar todo, todo lo que llegue, dolor de cabeza, quiero operarlo. Dolor de muela, quiero operarlo. Estoy siendo un poco exagerado, pero es así. Entonces vas evolucionando en el sentido de vas cortando esas ansias, pero no porque no quieras hacerlo, sino porque has madurado un poquito en el sentido de que tienes una responsabilidad en tus manos de una vida, de una persona que tal vez no amerita una cirugía tan temprana,
que sí se puede operar, pero tiene que operarse en buenos términos, que eso lo vamos a hablar después o en otro episodio. No es operar por operar. Este paciente tiene una patología quirúrgica, sí. Tiene que operarse, sí. Está en condiciones para operarse, hey, ya va, ¿qué es lo que tiene? Obviamente depende del contexto, depende del caso. Incluso hay muchos pacientes que ameritan una cirugía de urgencia y a veces los queremos operar como una emergencia porque tiene una patología de emergencia, pero ella va, vamos a ver, es solo pensarlo 5 o 10 segundos, hacerse varias preguntas y decir, ella va, un momento, ¿realmente amerita la cirugía que la haga ya ahorita en este momento o me da chance de ponerle sangre, hidratarlo, iniciar algún tipo de antibiótico, pedir algún otro tipo de laboratorio que tal vez tarde un par de horas, hacerle un estudio de imagen que tal vez la pueda hacer en 15, 20 minutos? Entonces, no es que llegue el paciente y para quirófano, muchas veces se comete ese error y el que paga las consecuencias es el paciente, ¿no? El paciente porque se complica, se complica, se complica y nada más con haber esperado un par de horas con hidratación o con sangre o con un estudio que tal vez nos aclare un poquito más el panorama, pudo ser diferente el desenlace, ¿no? Entonces, pero hay casos de casos. Bueno, no estamos hablando de eso hoy, pero sí es importante recalcarlo, ¿no? Entonces, ya como R3, volviendo al tema como R3 de cirugía, um, ya vas un poquito más ahí agazapado, ahí pendiente, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, con qué no contamos, organizar tu equipo quirúrgico, tanto en la emergencia como en piso, como en cirugías programadas. Y llega el último día como residente de tercer año o de cuarto año o de quinto año, depende de qué especialidad estés haciendo y dónde la hagas. Y ya tienes tu gran título de especialista y dices, ¿y ahora qué? Empiezan tus primeros días de especialista. Y ya no eres el R1 que podía, podía equivocarse porque estás empezando y tienes a alguien ahí que está tutoreándote, que te está vigilando, que te está observando, así sea de cerca o de lejos, donde alguien que tiene que te dice que te agarra y te pone un freno y ey, ya va, ¿para dónde vas? Este caso déjalo tranquilito o hey, estás muy lento, apúrate que este caso tiene que operarse ya. Entonces, ya no eres el R3 que tomaba las decisiones, pero tenías un stop y donde podías consultar si tengo dudas o alguien que estaba al lado tuyo o atrás te decía, hey, ya un momento, este caso lo vamos a hacer así, así, asado, este otro caso lo vamos a hacer así, primero este, segundo este, ok, perfecto. O, dale, como tú estás pensando está bien, vamos a hacerlo. Y en este caso ya toda la responsabilidad de, más que todo diría yo, legal, está sobre ti. Porque la responsabilidad académica la tienes desde el primer momento que entras a una residencia. Pero la responsabilidad académica también la tienes cuando eres R3 ante tus residentes inferiores, incluso internos, bachilleres, etc. Entonces, ya en ese momento como especialista, ya es a ti quien te preguntan en una emergencia, te dicen, doctor, ¿podemos meter este caso? Este caso está así, este caso está asado. Y es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Y este es otro tema también, pero vale la pena mencionarlo. ¿A quién le pregunta un especialista? Pues a otro especialista. Hay algo muy importante que tenemos que saber reconocer es hasta dónde nos llega o qué límites tenemos a la hora de una toma de decisiones. Es malo preguntarle a un compañero, a un colega, llamar a alguien, llamar a un profesor más experto. No es malo. Al principio sí. No es que sea malo. Al principio sí. A veces nos cuesta reconocer que no sabemos. Y digámoslo así, que no sabemos o tenemos duda de algo. Y esas dudas que tenemos nos cuesta un poquito analizarlas y pedir ayuda
solo por el hecho de que el que dirán, pero eso tenemos que cambiarlo. Creo que hay que hacer una campaña a través, no sé, en los hospitales, en las residencias, que sí necesitamos ayuda, porque por lo mismo que dije anteriormente, en tus manos está una vida. Entonces, hey, profesor, tengo una duda. Y también los maestros, los viejos cirujanos, poner esa disposición, porque a ver cómo decirlo, de que muchas veces el preguntar en algún momento ya creo que en la actualidad no está tanto, pero en algún momento el preguntar era como que te señalaban de que, hey, ese no sabe, ese tiene muchas dudas. Pero creo que el preguntar ha salvado muchas vidas y ha evitado muchas complicaciones, muchos errores. Y creo que el preguntar no te hace bruto o que no tengas la capacidad de resolver un problema. Al contrario, creo que te hace, eh, obviamente, tienes que estar con una humildad y decir, hey, tengo duda en esto, tengo una inquietud acerca de esta imagen, este laboratorio, este examen físico, este paciente, no me cuadra la imagen con lo que tiene el cuadro clínico. En la imagen me sale que está todo bien, pero el paciente no está bien. El laboratorio me dice que todo está mal, pero clínicamente el paciente está perfecto. El cuadro clínico no me cuadra con los laboratorios, con la imagen, ¿entiendes? Entonces son dudas que tú dices, hey, ya va, que aquí está, algo está mal, que no es como en el libro que sale A más B es C igual a quirófano, no. Entonces, creo que el preguntar es bastante importante y así sucesivamente pasan evoluciones como médico, evoluciones como cirujano y creo que tu primer día como cirujano, como tus últimos días como médico residente o médico estudiante o médico interno. Oye, puede ser que llegues a ser jefe de servicio o que te enfrentes a nuevos retos o nuevas responsabilidades. Es bastante interesante, muy complicado, imagínate que de un momento quieras asumir una responsabilidad de dirección de un departamento, del departamento de cirugía, digamos, o del departamento, como se llame en tu hospital o en tu país, que tú estés a cargo de todo el servicio quirúrgico y no solamente cirugía general, sino que todo lo que entra a quirófano, entonces ya es otra cosa también, ¿no? O que seas director de un hospital o que seas ministro de salud, qué sé yo. Entonces creo que un primer día y un último día de cada etapa de tu vida profesional como médico es muy importante y no es igual el primero que el último día de tus responsabilidades médicas. Bueno, hasta aquí llegamos con este pequeño comentario que quise hacerles. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tipo de cuento, chisme, anécdota acerca de sus primeros días o el transcurso de sus días en la carrera, en el posgrado, estamos aquí para escucharlos y para hacer más comentarios al respecto. No olvides suscribirte, compartir, darle like y bueno, nos vemos en la próxima entrega de tu Esculapio Podcast. Hasta la próxima.